Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la banda horaria donde nos encontramos cada uno y cada una. Quienes formáis parte de la familia Vedruna, cualquiera que sea vuestro lazo de vinculación a ella, bienvenidos a todos. Y sentíos también bienvenidas y bienvenidos a este segundo coloquio cuyo tema es devolución de datos e interpretación de la encuesta del CGA, Mujeres en la Iglesia y en la Sociedad. Damos comienzo con la presentación de Patricia Morgante, nuestra facilitadora de hoy. Algunas ya la conocéis porque ha participado como facilitadora en algunos eventos nuestros. Pero para quienes no la conocen, Patricia es italiana, laica, comunicadora digital y formadora, facilitadora y acompañante espiritual. Trabaja en la Unión Internacional de Superioras Mayores en Roma y actúa también como facilitadora de encuentros internacionales. Forma parte del equipo de Tierra y Misión, Misión y Ecología Integral, que es un periódico en línea comprometida con las periferias del mundo. Y también forma parte de Cerchio La Vita, un círculo de mujeres unidas en la red que comparten la pasión por las mujeres y por una presencia significativa de la mujer en la vida de la Iglesia y en la sociedad. Patricia es una mujer polifacética. Vive y hace muchas cosas desde una mirada integral, dándole unidad a la vida. Patricia es, sobre todo, esta mujer amiga y compañera de camino que desde hace tiempo nos viene asesorando y acompañando en la comunicación vedruna y en algunos encuentros. Acudimos a ella con mucha confianza y ella responde siempre con una cálida acogida a nuestra petición. Gracias, Patricia, por estar aquí y acompañarnos en este coloquio. Tienes la palabra. Gracias, Adelaida, para la presentación y de verdad que es un honor para mí no acompañar, sino ser acompañada la una y la otra en este camino con la familia Vedruna. Y me doy cuenta que siempre aprendo más de su carisma y me encanta. Entonces es un honor para mí estar aquí en este segundo coloquio, porque creo que muchas estábamos también en el primer, hablando y escuchando la experiencia de 4 hermanas Vedruna de diferentes países sobre la realidad de la mujer en su continente. El enfoque de hoy va a ser un poco más diferente, no vamos a escuchar solamente hermanas Vedruna, sino vamos a escuchar la realidad a través del sondeo y después vamos a escuchar un poco la experiencia de otra hermana con una mirada más amplia de iglesia y en particular de América Latina. Pero quiero ahora dar la palabra inmediatamente a nuestra superiora general, María Inés García, que nos ayuda un poco a entrar con algunas palabras en este segundo evento. María Inés. Muchas gracias, Patricia. Buenos días, bonjour, good afternoon. Me alegra que volvamos a encontrarnos en este segundo coloquio sobre la mujer en la Iglesia y la sociedad, como respuesta a la invitación que se os ha enviado hace unos días. El primer coloquio fue con motivo del CGA, unos días antes del comienzo del CGA, y fue para ambientarnos en el tema que queríamos profundizar, la mujer en la Iglesia y en la sociedad. Con este motivo preparamos una encuesta para que durante el CGA y algunos días después se pudiera contestar. La finalidad de esta encuesta era canalizar lo que las hermanas y la familia Vedruna en su conjunto pudiéramos expresar sobre nuestro sentir acerca de este importante tema. Ahora, en este segundo coloquio,
Queremos, en primer lugar, dar a conocer el resultado de la encuesta y a partir de ahí profundizar en el tema. Ricardo Benjumea dará a conocer el resultado y la valoración de lo que se dijo y hemos pedido a la hermana Birgit su colaboración. Ella es misionera en Perú, está siendo una mujer muy comprometida con la Iglesia en este tiempo de la participación en el sínodo. También hemos pedido a nuestra hermana Inma Eibe su percepción de la encuesta como carmelita Vedruna. Animamos a toda la familia Vedruna a vivir este tiempo tomando conciencia de la importancia del tema y comprometidos con esta causa para hacer posible que la mujer sea protagonista en la historia actual y futura y elemento clave en la sociedad que vivimos. Y con la participación de hombres y mujeres en este sínodo sobre la sinodalidad de la Iglesia, para que juntos vivamos el espíritu de ser Iglesia en comunión y de misión en salida. Vamos a vivir con alegría este coloquio. Es un signo del compromiso que en el CGA asumimos y que desde el equipo general queremos promover. Muchas gracias. Merci. Thank you. Muchas gracias, María Inés, también para subrayar que este coloquio está dentro de un marco más amplio, que es el documento capitular, pero también lo que han compartido durante el CGA de hace unos meses. Bueno, para no perder tiempo, yo me pondría ahora mismo a presentar a nuestros panelistas. Tenemos 3 panelistas, le voy a presentar en este momento a los 3. Ricardo Benjumea, español, laico, es evaluador de programas y políticas públicas, periodista experto en relaciones internacionales y temas sociales, técnico en comunicación, diseño de planes de comunicación externa, interna y de crisis. Pero además Ricardo está muy vinculado en la familia Vedruna. Es de casa, es un amigo. Es responsable de la comunicación de la provincia Vedruna de Europa. Trabaja con trabajo y misión que lleva desempeñando desde enero 2020. Bienvenido, Ricardo, y muchas gracias por el trabajo que has hecho. Seguimos con la hermana Inma Inmaculada Eibe Vedruna. Es española gaditana. Yo no sé qué significa esto en mi realidad, pero bueno, tendrá sentido para las españolas. Carmelita Vedruna, enfermera y teóloga especializada en Sagrada Escritura. Trabajó como enfermera en distintos ámbitos, especialmente en un centro de día para mayores. Ha vivido los últimos 14 años en el Colegio Mayor Vedruna, en Madrid, desempeñando labores de pastoral y dirección, tanto ahí como en el Centro Pastoral Vocacional Vedruna. Forma parte del proyecto pastoral Ain Karem, de que vamos a escuchar una canción al final, cuyas canciones son conocidas tanto en España como en todo el mundo. Para ella y sus compañeras de este proyecto es un medio para acercar a través de la música la palabra de Dios a todas y a todos, especialmente a las más jóvenes. Bienvenida, Inma, y muchas gracias por aceptar este reto de comentar el sondeo, las respuestas. Muchas gracias. La tercera panelista es la hermana Birgit Weiler, de nacionalidad alemana y misionera en este momento en Perú. Pertenece a la congregación de las Hermanas Misioneras Médicas. Es teóloga con licenciatura en teología y doctorado en filosofía. Profesora en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Comprometida con la renovación de la Iglesia en clave sinodal, Birgit manifiesta que en este camino de sinodalidad la opción por los excluidos y descartados por las personas
en las periferias debe ser una característica fundamental de una iglesia sinodal. Es miembro del grupo de teólogos y teólogas del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM. Por ese motivo acaba de participar en la Asamblea Eclesial en estos días de América Latina y Caribe. Participó en el Sínodo de Amazonia en Roma como experta y colaboró con el Vicariato Apostólico de Jaén en Perú en una pastoral intercultural con los pueblos Ahuayún y Vampís. También ha sido una de las ponentes en el seminario virtual titulado La renovación eclesial en clave sinodal y ministerial, celebrado recientemente. Bienvenida, Birgit, y muchas gracias por aceptar en el medio de tantas tareas que tienes y compromisos esta invitación de estar con nosotros. Bienvenida. Bueno, volvimos ahora al primer panelista porque antes de comentar vamos a escuchar con Ricardo. Le hemos pedido a Ricardo que nos ayude, ha hecho un trabajo enorme en intentar crear una síntesis de los resultados, de las respuestas que han sido muy diferentes también. Y esto es ejemplo también de una grande diversidad. Quiero aclarar que el encuentro de hoy no es para que al final tengamos todas la misma idea de la mujer en la iglesia, sino que este coloquio, este diálogo va a ser un espacio donde cada una y cada uno de nosotras podemos expresar qué significa para nosotras ser mujer en la iglesia. A lo mejor no tendremos toda la misma experiencia, muy bien. Y esto ahora lo va a contar también Ricardo, porque se ha hecho visible esta riqueza en el sondeo, en la encuesta. A ti la palabra, Ricardo. Tienes 20 minutos al máximo. Cuidado con los tiempos para dejar espacio después al diálogo. Gracias. Gracias, Patricia. Bueno, gracias, Patricia, y gracias también, a ver si consigo poner aquí la presentación. Gracias también por esta iniciativa, que bueno, sabemos que aunque parte de un cuestionario muy sencillito, que es el que se hizo durante el CGA, ¿no? Pero sí que es verdad que es una iniciativa, vamos, yo desde luego no conozco otro referente dentro de la vida religiosa y bueno, pues creo que el equipo general con esto pues ha sido valiente y además pues, en fin, que esto puede aportar mucha luz y puede tener pues mucho uso después y por eso es tan interesante que después haya dos expertos para comentar estos resultados, ¿no? Simplemente aclarar, bueno, me voy a limitar a la presentación de los resultados con un par de anotaciones en algún caso para contextualizar un poquito mejor. Aclarar de partida que han respondido unas 270 personas, a pesar de lo cual la mayor parte de los análisis estadísticos están hechos solamente con 219, que son las hermanas Vedruna que responden, ¿no? Y además la base de datos de la muestra está ponderada de tal modo que refleje también la distribución por provincias y delegación de Filipinas real en la congregación. De alguna manera podemos pensar que esta muestra es más o menos representativa, ¿no?, de la congregación Vedruna hasta los 80-85 años, a partir de lo cual pues hay menos respuestas. Empezando por el final. A ver, que se atasca esto. Creo que se ha bloqueado. Se ha atascado, sí. Vamos a intentar otra vez. Ricardo, cuidado con la velocidad, porque sí, tenemos las traductoras. Gracias. Bueno. Empezamos, decía, prácticamente por el final, ¿no? El titular, el gran titular, y es que a juicio de las hermanas Vedruna, la Iglesia tiene un problema con el machismo. Así la puntuación de cómo de machista consideran que es la Iglesia es de 7,96, casi 8 sobre 10, bastante alto. Consideran además 3 de cada 4 hermanas
que la vida religiosa femenina debería ser más crítica frente a la cultura patriarcal. Frente a ello tenemos a una minoría, en torno al 7%, que considera, por el contrario, que debería suavizar estas reivindicaciones que debilitan la comunión. Aquí tenemos dos datos importantes. Uno, que las hermanas Vedruna se autoposicionan en una postura más crítica que la del conjunto de la vida religiosa femenina. Por eso piensan que el resto de la vida religiosa debería ser un poco más crítica, ¿no? Y por otro lado, como ha recalcado Patricia al principio, que en fin, no hay una opinión unánime dentro de la congregación, ¿no? Sino, en fin, hay diferencias de matiz. Tenemos, por un lado, pues prácticamente 8 de cada 10 que piensa que la cultura machista distorsiona el mensaje evangélico y aleja a muchas personas de la Iglesia, mientras que hay una minoría de en torno al 10% que considera que la nítida distinción de los roles de género dentro de la Iglesia aporta seguridad doctrinal frente a las modas e ideologías de cada época, ¿no? Aquí podríamos tener una resonancia de las llamadas ideologías de género, ¿no? Que se hace mucho hincapié en ellas pues, dentro del discurso que parte desde la Iglesia, mientras que es verdad que pues, esa mayoría prácticamente pues, 8 de cada 10, lo que básicamente nos está diciendo es que la gran ideología de género, ¿no? Es el patriarcado, es decir, por resumirlo, ¿no? Pues según el consenso mayoritario, pues dentro de la teoría feminista, ¿no? Patriarcado pues sería aquella ideología que básicamente lo que sostiene es que ser varón es más importante que ser mujer, o incluso que lo universal, lo canónico es lo masculino, mientras que lo femenino es como una excepción, ¿no? Por eso se habla de genio femenino, pero no se habla de genio masculino, o se habla de teología de la mujer, pero no se habla de teología del varón, porque sería teología de lo humano, ¿no? Que es lo universal. Bueno, tenemos en todo caso pues que esa división, ¿no? entre dos bloques, uno claramente mayoritario y más crítico, frente a otro 10% que por lo general pues piensa de manera distinta, ¿no? Se ha vuelto a bloquear aquí. Sí, vemos que el problema del machismo para la mayoría de las respuestas, esto una vez realizado pues un análisis cualitativo de las respuestas abiertas, ¿no? El problema grande se sitúa, a juicio de las hermanas Vedruna, en el contexto de la parroquia. Hay casos, excepciones de respuestas que apuntan a los obispos y a las diócesis, pero en general el foco de problema se sitúa en la parroquia, ¿no? Vemos frases del tipo, ¿no? He subrayado las que me han parecido un poco más significativas. Somos la mano de obra idónea y cualificada, pero no valorada. Se nos trata como a menores de edad. Algunos párrocos solo quieren nuestra aportación si es desde el servilismo, ¿no? Aquí también se reflejaría un poco pues toda esa investigación, ¿no? Feminista, ¿no? Que parte de Irwin Connell, que tiene que ver con esa teoría del orden de género, donde a una masculinidad dominante, ¿no? Se contrapone también una feminidad llamada subrayada o recalcada, ¿no? Es esa feminidad que en las más jóvenes se traduce pues, en una cierta hipersexualización, ¿no? de la mujer joven, mientras que en las de mayor edad pues, se asocia más a rasgos de maternidad, servicialidad, de cuestiones por ese estilo, ¿no? Es, digamos, el rol que se le quiere asignar a la mujer. Es verdad que con el matiz importante, que bueno, no hace a cuenta ahora entrar en ello, de que a partir de justamente de esas características supuestamente femeninas de los cuidados, el feminismo pues, ha elaborado toda esta ética de los cuidados, que es una de las grandes aportaciones recientes, ¿no? de estas corrientes de pensamiento, ¿no? En todo caso, sí que se percibe como gran crítica pues, esa infantilización, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una hermana que cuenta que cuando hablan en un contexto de parroquia, un grupo de personas, mujeres, hombres, cada vez que habla una mujer, parece que después tiene que salir un hombre a traducir lo que ha querido decir, ¿no? Como que ella sola no se puede hacer entender. Bueno, pues ese tipo de situaciones pues son las que generan en la parroquia mayor malestar. Vamos a ver, se nos para esto otra vez.
Perdón, vuelvo a compartir, a ver si no... Si veíamos que la percepción no es homogénea en la familia Vedruna, ¿no? Y esas son básicamente las preguntas que deja ver el cuestionario. ¿Hasta qué punto influye la experiencia directa o hasta qué punto esa percepción más o menos crítica tiene que ver con el origen geográfico y cultural o con la pertenencia a una generación, ¿no? Aquí lo que vemos es una primera aproximación al factor geográfico, donde tenemos claramente dos bloques. Las actitudes más críticas concentradas en Europa y América por un lado y las menos en India y Filipinas. Vamos a dejar un momento a un lado África y Japón porque tienen pocas respuestas, y África por una serie de cuestiones que vamos a ver ahora. Y también de aquí vemos ese dato, se aprecia que la opinión de las hermanas es algo más crítica que la del resto de la familia Vedruna, ¿no? El conjunto de la familia Vedruna es menos crítica que las hermanas. Las hermanas son como más críticas con respecto a esta cuestión del machismo que el laicado Vedruna, entendido en sentido amplio, ¿no? Laicos que se consideran familia Vedruna. Por edades hay un fenómeno también muy curioso, y es que las actitudes menos críticas son, con la excepción de África, que ahora veremos, las actitudes menos críticas son las de las jóvenes. Es como que las jóvenes entran en la congregación con una cierta imagen un tanto idealizada de la iglesia, de una iglesia inclusiva, y a partir de una serie de experiencias directas, digamos que experimentan cierto desencanto, ¿no? Y a partir de los 45 o 60 años, ¿no? Se manifiestan actitudes más críticas que posteriormente las hermanas de mayor edad pues ya se van reduciendo, ¿no? Vemos aquí cómo pues esa distribución por edades se repite prácticamente de una manera similar, ¿no? De una manera muy similar en todas las provincias con la excepción de África. Como que en África lo que nos muestran estos datos es que hay una generación de hermanas jóvenes que están socializadas ya en otras claves, ¿no? Más similares a las de Europa o las de América. Es decir, aquí sí que en el caso de África hay un gran salto generacional entre las más jóvenes y las hermanas de mayor edad. En el resto, pues vemos eso, ¿no? De esa actitud menos crítica de las jóvenes se pasa a una cierta no, debido pues, a esa experiencia de haber experimentado esas actitudes de discriminación que veíamos antes. Eso se traduce en actitudes más críticas que ya más o menos se van manteniendo. Aquí vemos ya cómo afecta esa tercera variable, que es la experiencia personal de la discriminación. En qué medida es más fuerte o se puede disociar esas vivencias personales del contexto cultural en el que se vive o de la generación a la que se pertenece, ¿no? En las mujeres no Vedruna tenemos el dato esperable de que, en fin, las mujeres que han experimentado discriminación seria dentro de la Iglesia tienen una actitud que es el doble de crítica de las que no lo han experimentado, ¿no? Parece que esto sería lo normal, lo lógico y lo esperable. Mientras que en la congregación Vedruna no es así. Es decir, influye esa experiencia directa de discriminación, pero al mismo nivel prácticamente que la pertenencia al contexto cultural o a una generación. ¿Qué nos está diciendo esto? Muchas cosas. Por ejemplo, en la India vemos que sí que es parecido, o sea, sí que hay un gran salto entre las que no han experimentado discriminación, que valoran el machismo en la Iglesia muy bajo, en 2,79, frente a las que sí lo han experimentado, que es 3,45. Pero, salto un momentito de tabla, pero resulta que la India es una pequeña minoría la que afirma haber experimentado esa discriminación, mientras que en América sucede lo contrario. En Vedruna América, 84,2% de las hermanas dice haber experimentado de algún modo u otro pues esta discriminación por motivos sexistas dentro de la Iglesia, ¿no? De ahí que prácticamente no existan diferencias entre las que dicen haberlo experimentado y las que no, porque también la experiencia personal se nutre de la experiencia de las demás hermanas de comunidad, ¿no? Y esto también se percibe con la edad.
donde entre las jóvenes, las de menos de 45, las de entre 45 y 59, influye mucho esa experiencia directa, pero poco a poco se va diluyendo esa importancia, ¿no? Y esto hay que verlo en un contexto donde la vida comunitaria es muy fuerte y donde las experiencias que nos conforman no son solamente las nuestras, sino también las de nuestras hermanas de comunidad, ¿no? Esto aquí se refleja muy claro. Pero sobre todo lo que se refleja muy claro es que la cultura, el debate, el nombrar los problemas por su nombre influye y mucho. No es creíble, por ejemplo, pensar que los casos de discriminación en América pues son 4 veces más frecuentes que en Filipinas. O no es creíble tampoco pensar que prácticamente hay el doble de casos de discriminación sexista en Europa que en África, o que las hermanas de más de 70 años han sufrido menos discriminación en carne propia que las que tienen 45 o 50 años. No. Esto lo que nos dice es que la percepción que tienen las hermanas de estos lugares donde se ha hablado mucho más del tema del machismo en la Iglesia, digamos que son mucho más sensibles a estos episodios cuando se producen que no en otros territorios, ¿no? De ahí que no solamente importa el identificar, o sea, el vivir esas experiencias directas, sino el ser capaces de identificarlas, porque se les pone nombre, porque se habla de ellas, y de ese modo pues se toma mayor conciencia de esa realidad que se quiere cambiar, ¿no? La principal causa, como veíamos, es el clericalismo, ¿no? La parroquia como gran centro de problemas en lo que se refiere a la discriminación de la mujer. Esto es así prácticamente en todas las provincias, compitiendo con el machismo en el entorno social. Es llamativo como en América Latina, donde desde hace décadas ha habido ese debate intraeclesial, ¿no?, sobre el papel del laicado, los nuevos ministerios laicales, las comunidades eclesiales de base. Es un poco más débil la crítica hacia el clericalismo que en Europa, y sin embargo en Europa, donde ha habido en cambio un debate fuerte sobre el machismo en la sociedad, la igualdad de la mujer en la sociedad y demás, la crítica al machismo en el entorno social es más reducido que en Mesoamérica. Y las causas, las soluciones, también es muy llamativo, ¿no?, ese doble bloque de, por un lado, que se quiere una mayor educación en la igualdad dentro de la Iglesia, lo que también nos está diciendo que es importante no solamente el poder, sino cómo se ejerce. Y, por otro lado, nos está diciendo también que hacen falta más mujeres en puestos de responsabilidad dentro de la Iglesia. Es muy importante que aparezcan estos dos focos destacados, porque han sido muy constantes, ¿no?, en diversos tipos de investigaciones recientes sobre empoderamiento de minorías, ¿no? Por ejemplo, un caso de 2014 muy comentado, el experimento de Paul Piff, donde tiene a 200 personas jugando al Monopoly por parejas, una contra una, y siempre a una de ellas se le permite tirar 2 veces los dados, la otra solamente uno, y se le da el doble de dinero cada vez que pasa por caja, ¿no? Lo que muestra ese experimento es que poco a poco las personas que tienen mayor poder se van, digamos, envileciendo, van tratando con menor empatía a la otra persona, y luego al término de la partida, 15 minutos después, se las entrevista y todas ellas, sin excepción, apuntan como clave de su éxito no a los privilegios que han tenido, sino al acierto de sus estrategias personales, ¿no? Y esto es una clave en el empoderamiento de minorías, en este caso de la mujer, ¿no?, que también está muy resaltado pues siempre en la literatura feminista, ¿no?, el peligro siempre pues de esas mujeres símbolo, que incluso pueden llegar a caer en lo que se denomina el síndrome de la abeja reina, es decir, aquella mujer que llega a puestos de poder y que trata con mayor dureza a las subordinadas mujeres que a los subordinados varones, ¿no? Esto es un fenómeno muy corriente, lo cual nos indica que no basta solamente con tener el poder, sino el modo de ejercerlo, ¿no? Y para esa nueva manera de ejercer el poder, pues lo que nos dicen todas estas investigaciones es que hace falta un discurso, hace falta, en fin, un número crítico de mujeres en esas posiciones, por supuesto, pero hace falta
que se hable abiertamente sobre las cuestiones, sobre cómo se ejerce el poder, etcétera, porque si no estaríamos en lo mismo, ¿no? Simplemente cambia de manos el poder y poco más. Y vamos llegando ya así a las conclusiones finales sobre cómo se percibe el actual pontificado y las medidas que se están llevando a cabo en esta dirección hacia vamos a decir por ahora, la igualdad. Y en general, pues por lo que vemos, la acogida es favorable dentro de las hermanas Vedruna, pero tampoco entusiasta. Tenemos un 54,2% que considera satisfactorio, muy satisfactorio los avances, pero un 13% cree que son insuficientes. Otro porcentaje importante está a la espera, ¿no?, de ver un poco qué ocurre, es lo que da a entender. Lo que sí, en todo caso, se puede concluir es que pues, esas grandes líneas, ¿no?, que está marcando el pontificado de poner el foco en cuestiones como el clericalismo, ¿no?, o dejar de vincular los ministerios de gobierno al sacerdocio, ¿no?, pues que los ministerios de gobierno no los tiene por qué ejercer necesariamente el sacerdote, ¿no?, que ese tipo de aspectos son los que están recibiendo una mayor valoración y por lo tanto, pues tal como se planteó pues en aquel debate que se celebró durante el CGA, el que habló antes María Inés, sí que hay un estrecho vínculo, ¿no?, así es percibido por la mayoría de las hermanas Vedruna, entre esos avances hacia la igualdad de la mujer entre hombres y mujeres y la sinodalidad, es decir, son como dos caras de la misma manera, ¿no? Y yo creo que con esa conclusión grande pues nos podemos quedar. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por el cuadro, por los resultados que has compartido, y me imagino que cada una de nosotras ha podido reflejarse por lo menos en uno de los aspectos que han salido, ¿sí? Me imagino. Y como decía Ricardo, la percepción no es la misma de todas, de todos, y la percepción tiene su debilidad, pero al mismo tiempo su grande fuerza para nuestra vida, para nuestra experiencia. Hay muchas diferencias culturales, de edad y también de percepción de la vida real que vivimos en este momento, como mujeres en la iglesia. Cuando estábamos preparando este encuentro, me acuerdo que Birgitte, creo que lo va a comentar después, ella decía, subrayaba la imagen que Papa Francisco siempre utiliza, que es la del poliedro, así, ¿no? Entonces, vivir profundamente esto ser poliedro, pedazo del poliedro dentro de la iglesia, y que es un poco la metodología que vamos a utilizar hoy. Gracias, Ricardo. Tendremos un momento para comentarios y preguntas después. Y ahora continuamos pues esta reflexión dando la palabra a Inma. Bienvenida otra vez, Inma. El micro, puedes hablar porque no te escucho, Inma. Ya tengo el micro, ¿se oye? Ay, muy bien, perfecto. Hoy hemos pedido a Inma que nos ayude un poco como una voz vedruna, que nos ayude, que resuene un poco con su experiencia, con su sensibilidad a lo que Ricardo acaba de compartir. A ti la palabra, Inma. Tienes más o menos 10 minutos, un poco más. Muchas gracias. Y buenos días a todas, buenas tardes, buenas noches. La verdad es que es un regalo estar aquí sentada en esta mesa tan amplia, que se extiende a lo largo y ancho de todo el mundo. Es un regalo. Agradezco la invitación a participar de este espacio para compartir de manera sencilla y humilde mi palabra como vedruna a partir de los resultados que también nos ha presentado Ricardo de la encuesta y desde mi propia experiencia. Valoro mucho la síntesis, estoy deseosa de escuchar a Birgitte, que seguro que su iluminación y su compartir nos enriquece mucho. Y valoro sobre todo el hecho de que estemos aquí, que este sea un tema
que se hace diálogo entre nosotras, reflexión y camino conjunto. En la síntesis se refleja con claridad, como ya se ha señalado, que nuestra percepción y pensamiento sobre la realidad que hoy nos convoca es diversa según la edad, el espacio geográfico que habitamos y las experiencias previas. Por ello, me parece importante señalar, como marco que contextualiza mi compartir, que lo que voy a decir está condicionado y sesgado, como no puede ser de otra manera, por quién soy. Me presentaba antes Patricia, soy una mujer europea de 48 años, religiosa vedruna y teóloga. Además, he tenido distintas experiencias en diversos ámbitos eclesiales, por lo que me parece oportuno señalar que a la hora de pronunciarme sobre el tema de la mujer en la Iglesia, en estos momentos estoy pensando en la Iglesia institucional y no en otros espacios como pequeñas parroquias insertas en barrios o pueblos, comunidades cristianas laicales, grupos de trabajo y de reflexión intercongregacionales y esferas de discusión o formación teológica en los que, bueno, que son también iglesia, y en los que también encontrándonos distintas posiciones, yo al menos he podido experimentar en algunos de ellos la igualdad del trabajo, la reflexión, la palabra y sobre todo las decisiones compartidas. Pero pensando en la Iglesia institucional, que en el fondo es el paraguas que cobija todo lo que vivimos a nivel local. Quiero decir que aunque tengamos experiencias de espacios de igualdad, hay servicios y decisiones que por el mero hecho de ser mujeres nos son vetados de partida. Y esto es así, ¿no? Entonces, pensando en esta Iglesia institucional, comparto mi percepción sobre los resultados de la encuesta y a partir de ahí 2 certezas que se afianzan en mí y 3 invitaciones que me surgen. Con respecto a la percepción y de manera muy somera, lo primero que me llama la atención es la diversidad de respuestas, aun existiendo una opinión mayoritaria. Como se ha señalado, influye la edad, influye el lugar que habitamos, las experiencias previas, pero sobre todo pienso que nos influye mucho la cultura en la que estamos inmersas y sobre todo la formación recibida. Inma, ¿te puedes acercar un poco más al micrófono? Creo que te escuchamos un poco mal. ¿Sí? ¿Me oye mal? ¿Así mejor? ¿Sí? Sí, un poco mejor. Pues decía que nos influye todo ello, ¿no? Esta es una realidad que me llama la atención, que me parece muy interesante y que a la vez me inquieta, en el mejor sentido de la palabra. Me inquieta porque creo que como familia vedruna, presente en 4 continentes y con un número de personas, hermanas y laicos no despreciable, tenemos en primer lugar una responsabilidad hacia nosotras mismas, de ayudarnos a crecer como mujeres y varones con una conciencia despierta y crítica y al tiempo bien formada. Y segundo, porque poseemos un potencial real, un poder real, decía Ricardo, ¿no? Que no nos dé miedo el poder. Pues, luego habrá diálogo sobre cómo lo entendemos, pero tenemos un poder real que podemos y debemos utilizar adecuadamente para impulsar el camino de igualdad, empoderamiento y promoción de la mujer, como quiso Joaquina de Vedruna, también dentro del ámbito eclesial. Por ello, para esto debemos avanzar en concienciación, en diálogo, en reflexión y en acción. Posteriormente formularé este reto como una invitación. Pensando en los resultados de la encuesta, he creído que quizás quienes al responder la encuesta han valorado también que la mujer no sufre tanta discriminación, se han podido quizás fijar en los cambios actuales que se encuentran en nuestra Iglesia, pequeños pero significativos, y que son semillas de esperanza. Por ejemplo, los nombramientos de mujeres en cargos de responsabilidad, que en este año se han dado varios,
y que en los últimos 10 años se ha multiplicado por más de 3. El cambio en el Ministerio Estable del Lectorado y Acolitado. En la encuesta todavía alguna hermana decía, por ser mujeres no nos dejan leer en las misas. Bueno, eso ya ha tenido que cambiar. El acceso tanto al aprendizaje como a la enseñanza de las ciencias sagradas. También muchas hermanas han dicho, no me permitieron estudiar teología y no hace tantos años. Ahora no solo podemos aprender, sino enseñarlos, ¿no? Estos y otros pasos son hechos que yo también quiero valorar, quiero aplaudir y no despreciar. Son importantes. Sin embargo, tampoco deseo ser ingenua. Los servicios a los que han accedido mujeres no son aquellos que llevan consigo mayor capacidad de decisión y mucho menos de transformación. Son más bien de organización y administración. Los espacios en los que tenemos voto y no voz siguen siendo minúsculos. Los cambios en el Código de Derecho Canónico que hemos visto, acolitado electorado, nos siguen mostrando el techo de cristal que existe para nosotras. Por ejemplo, sabemos de la existencia de una comisión para la reflexión sobre el diaconado, que lleva 5 años, vamos por la segunda comisión, llevan 5 años trabajando, expertas y expertos, y aún no hemos visto los resultados. Y qué decir tiene, esto daría para otro coloquio, pero esta brecha de género forma parte de la realidad de abuso sexual y de abuso de poder presentes en nuestra Iglesia, que creo que también hay que pronunciar, ¿no? Un abuso de poder que la encuesta ha reflejado a través de múltiples y dolorosas respuestas. En la encuesta muchas decíamos que hemos sido silenciadas, expulsadas de ámbitos de decisión, tratadas como inferiores, utilizadas como mano de obra o incluso directamente insultadas por el hecho de ser mujeres. Es decir, los pasos dados son loables, pero resultan insuficientes. A mí me resultan insuficientes. Y al leer las respuestas de tantas hermanas y laicas de todos los continentes sobre las discriminaciones sufridas, me parece que es una realidad que como familia no nos debe ni nos puede dejar indiferentes. Desde ahí, 2 certezas que se afianzan en mí. La primera es que la desigualdad es una realidad objetiva que no debemos temer pronunciar, ¿no? Y como toda desigualdad provoca abuso de poder y mucho sufrimiento en muchas personas. Todos salimos perdiendo. Nosotras, por supuesto. Los varones también. Sobre todo creo que la Iglesia en sí misma, de este modo, se cierra las puertas del futuro. Enferma y envejece sin remedio. Porque en una sociedad donde cada vez hay más movimientos por la igualdad en todos los ámbitos, ¿qué es lo que estamos mostrando y ofreciendo a las generaciones más jóvenes? ¿Cuántas personas optarán por no pertenecer ni permanecer en un ámbito donde de partida la diferencia y la desigualdad son tan claras y evidentes? Del mismo modo que es una realidad que nos afecta a todos, creo que únicamente juntos, mujeres y varones, laicos y consagrados, ordenados y no, corresponsable y sinodalmente podremos transformarla. No podemos quedar fuera de ello. Nosotras también como familia tenemos que hacer este camino. La segunda certeza parte de la respuesta a la pregunta ¿y cuál sería la palabra de Jesús hoy en estos momentos? Una mirada ultra rápida al Nuevo Testamento nos muestra que Jesús tuvo seguidoras y discípulas y que su mensaje fue para todos, sin exclusión, que se dejó acompañar, pero también enseñar. Recordemos su encuentro con la cananea. Y ensalzó en público la fe de muchas mujeres. La cananea, la mujer enferma de flujo, la mujer que ungió sus pies en casa de Simón. Fruto del aprendizaje junto a Jesús, las primeras comunidades cristianas fueron espacios donde existía el liderazgo femenino. No podemos explayarnos ahora en ello, pero os invito a conocer o recordar a mujeres como Chloe, Prisca, Febe o Junia.
o algunas creencias que apoyaban la mayor igualdad entre los creyentes. Gálatas nos dice, ya no hay hombre ni mujer. O los títulos que Pablo da en sus cartas auténticas a mujeres, diaconisa, benefactora, apóstol, colaboradora, con todo lo que eso significa, que es muchísimo. Es decir, los grupos más cercanos al tiempo de Jesús ponen de manifiesto un papel relevante y más igualitario de la mujer y las tensiones que ello provocaba, porque provocaba tensiones, ¿no? El hecho de que en los años posteriores esta relevancia fuera desapareciendo tiene que ver no con que Jesús lo quisiera, ¿no?, sino con los mecanismos de control y sometimiento ejercidos por quienes detentaban el poder en aquel momento. Unos mecanismos de control y sometimiento que se perpetúan en el tiempo. Algunas mujeres se enfrentaron a ellos, y no solo en los primeros tiempos. A lo largo de la historia, otras, impulsadas por su fe, fueron capaces de romper los cánones establecidos y realizar transformaciones extraordinarias. Recordemos, por ejemplo, a Hildegard von Bingen, a Catalina de Siena, Teresa de Jesús, a nuestra Joaquina de Vedruna, Edith Stein o tantas otras mujeres anónimas. ¿A qué me invita todo esto? Pues comparto 3 llamadas que, aunque son personales, las voy a enunciar en plural porque sueño con poder hacerlas vida aquí en familia. La primera es que este tema nos siga inquietando y nos movilice. Como ya dije, creo que tenemos una responsabilidad hacia nosotras mismas y con la sociedad. Tanto la desesperanza que nos puede provocar la desigualdad como el creer que todo está bien como está, estos 2 extremos del péndulo que se observan en la encuesta, es decir, que ahí también nosotras estamos ubicadas, estos 2 extremos nos paralizan. Pues ayudémonos unas a otras. Creo que tenemos una responsabilidad unas con otras para que no sea así. Ojalá sigamos dialogando, pensando juntas y con otros, buscando como familia Vedruna y uniéndonos a otros grupos de varones y mujeres que están también en este camino. La segunda es no solo a que nos inquiete, sino a que nos arriesguemos, a que hagamos algo, ¿no?, en todos los ámbitos en los que nos sea posible e incluso en aquellos que parezca que no lo es. A veces nuestro silencio no es impuesto, sino elegido por nosotras mismas, porque nos da miedo, porque nos sentimos inseguras, porque no le damos valor a nuestra palabra o a veces incluso por comodidad. Pues no dejemos de dar el paso que podemos dar. Y ya digo, no solo por nosotras, sino por quienes vienen detrás, por las mujeres y los varones que vienen detrás. Y la tercera y última es a formarnos no solo a nivel teológico, que también es muy importante, sino a nivel personal, integral. La formación es la mejor herramienta para combatir los miedos e inseguridades que nos surgen a la hora de dar nuestra palabra y de actuar. Tenemos muchas posibilidades de cursos o lecturas. La propia congregación nos lo posibilita y espero, aprovechamos que están aquí el equipo general, pues que nos lo siga posibilitando más aún a partir de ahora. En resumen, deseo acoger esta realidad con la mirada, el corazón y las entrañas abiertas, pero al tiempo con capacidad crítica y ojalá lúcida. Supliquémoselo a la Ruaj. Deseo unirme y que nos unamos a tantas mujeres que nos han precedido en este camino. Quizás nosotras no podamos escribir cartas al Papa como lo hicieron Hildegard, Catalina o Teresa, o sí, quién sabe. O no elaboraremos pensamiento teológico como Edith, ni realizaremos obras transformadoras como Joaquina. Pero sumaremos a este camino, que por cierto, ellas hicieron junto a otras y otros, pues aportaremos nuestro granito de arena para que puedan transitar por él muchas otras mujeres y varones. Pues muchas gracias a todas, a todos. Merci. Thank you very much. Muchas gracias, Inma. Lástima, creo que ha sido un poco difícil escucharte. Entonces quiero decir que aquí el equipo que ha organizado ha
va a traducir los textos, creo, y entonces lo vamos a hacer disponibles para todas y todos, el texto en español, en francés y en inglés, para volver a leerlo otra vez. Creo que tienes algunos problemas de audio y si puedes arreglarlo poniéndote algo para después el diálogo, Inma. Y has dicho muchas palabras que me resuenan y creo que es difícil subrayar todas. Entonces te pido una cosa, mira, tú eres una experta de Sagrada Escritura, estás estudiando, ¿no? Entonces tú vas habitando la Sagrada Escritura todos los días. Te pregunto, ¿cuál sería una imagen de la Biblia que te gustaría compartir? Una imagen de mujeres a lo mejor, muy simplemente así, sin comentarla, que es un poco tu sueño para las mujeres en la iglesia. ¿Cuál sería esta imagen? Te respondo ya. Pues me quedo con el diálogo entre Jesús y la cananea. Una mujer que no es judía, con lo cual se extienden muchísimo los brazos de Jesús, y una mujer que dialoga y convence a Jesús a través de un diálogo largo. La primera respuesta que recibe de Jesús es un no. Quizás nosotras también como mujeres recibimos muchos no de la iglesia, ¿no? Pero ella insiste una y otra vez y lo hace no por ella, sino por su hija. Por eso yo también insistía mucho que quizás a nosotras nos da ahora miedo o pereza, pero no es por nosotras, es por el futuro, es por quienes vienen detrás. Entonces, me quedo con esa imagen porque además ella consigue, y Jesús al final lo reconoce públicamente: grande es tu fe, mujer, se cumple lo que has dicho. Pues yo creo que ojalá nosotras como ella pues mantengamos nuestra perseverancia, nuestra capacidad de diálogo, nuestra fe y nuestra acción en ello. Gracias, Inma. Creo que también nosotras tenemos que empezar a decir algunos no y invitar a los varones a escuchar más esta postura de Jesús, que va siempre a romper barreras, a romper estereotipos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y antes de dar la palabra ahora a nuestra tercera panelista, me gustaría resaltar una cosa. Dede ha hecho un trabajo muy bonito de extraer todos los parágrafos del documento capitular y de lo que ha salido durante el CGA de abril. Y una frase me gustaría compartir ahora con ustedes, antes que salgamos de la familia Vedruna. Priorizamos el ser mujeres Vedruna en la iglesia y en la sociedad, viviendo la sinodalidad como nuestra forma de ser iglesia y nuestro aporte para contribuir al cambio de la sociedad patriarcal. Y sentimos que es la hora de empoderarnos, empezando por nosotras mismas, de pasar de ser espectadoras a ser actoras y de ejercer un liderazgo compartido. Para ser mujeres que caminando junto con otras mujeres nos vamos liberando. Bueno, con estas palabras Vedruna tan bonita, doy la bienvenida otra vez a la hermana Birgit Weiler, porque ella nos va acompañando un poco fuera de la familia Vedruna para ver que este camino de empoderar a las mujeres es algo más grande de nosotras mismas. Muchas gracias, Birgit. Tú también tienes 20 minutos. Muchísimas gracias por la invitación y me siento muy en casa con las hermanas Vedrunas en la hermandad entre hermanas haciendo este camino juntas. Quiero compartir con ustedes un contexto ya un poco con una visión también de breve histórica, cómo
lo que es el momento actual y en Latinoamérica es muy fuerte. Esto fue muy claro en la primera asamblea eclesial, de decir hay que dar más lugar a las mujeres en la iglesia, hay que cambiar nuestras relaciones en la iglesia por el bien del testimonio de la iglesia, de la misión de la iglesia, por vivir auténticamente el evangelio. Quiero recordar que agradecemos a mujeres que han abierto este camino y que recibimos como herencia, que también hay que seguir compartiendo, hay que seguir abriendo camino para las mujeres jóvenes, que lo han también solicitado mucho en la asamblea eclesial. He preparado un PowerPoint que nos puede ayudar en ello. Voy a ver, Patricia, ¿ya puedo compartir pantalla? No, todavía no. Sí, creo que sí. Sí puedes, sí puedes. Solo aquí me pone anfitrión o todos los participantes. No me permite compartir la pantalla. Ahora sí, sí, ahorita está. Bueno, yo creo que algo lo que es muy importante, ver brevemente desde dónde venimos. ¿Qué son los caminos ya abiertos por otras mujeres? La cuestión de la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en las iglesias cristianas, no solo en la Iglesia Católica, se caracterizó desde que inició este movimiento como una cuestión en un horizonte internacional. Eso es muy importante, porque entonces mujeres en los diversos continentes empezaron a compartir sus experiencias, sus reflexiones, alentándose también mutuamente en abrir este camino nuevo. Y estuvo desde el inicio muy vinculada esta cuestión con el movimiento secular de mujeres. La apertura de mujeres de percibir el espíritu sopla donde quiere. Y había primero los inicios de un movimiento de que mujeres se liberen, no de los hombres, sino se liberen de relaciones entre hombres y mujeres que eran esclavizadoras, muchas veces muy limitantes, opresoras para las mujeres, que no dejaron espacio para que las mujeres diversas puedan asumir su rol, puedan realizarse con los dones y carismas que tengan, tanto en la sociedad como también en la iglesia. Mujeres con mucha visión hacia el futuro y con valentía eran quienes fundaron, yo lo digo en inglés porque las siglas WUCWO vienen de este nombre inglés, World Union of Catholic Women's Organization, la Unión Mundial de la Organización de Mujeres Católicas, donde mujeres prácticamente realizaron necesitámonos mutuamente para hacer este camino de liberación para hombres y mujeres, hacer relaciones mucho más en condiciones de igualdad y en el espíritu de Jesús, como Jesús que ha tenido discípulos y discípulas y que se atrevió a interpelar relaciones de dominio de unos, de los varones, sobre las mujeres en su cultura y en su época. Entonces, en ya 1920 se funda esta organización y que ha tenido un rol importante en el Vaticano II y también después, porque ya mujeres empezaron a tejer redes a nivel internacional, tenían intercambios, contactos, inspiraciones mutuas y así han hecho camino. Y yo creo que esto queda como algo que nos debe alentar también hoy en día, lo que hace falta cultivar, fortalecer. Desde el inicio, WUCWO luchó, y eso es importante recalcar frente a críticas que todo el movimiento de las mujeres va en contra de los hombres, solo miran lo suyo. No es verdad, sino desde el inicio se buscó justicia, justicia en las relaciones entre hombres y mujeres, que sean relaciones que humanicen, que dignifiquen ambos, porque se consideró también el machismo y el patriarcalismo como algo que afecta la dignidad de los varones y también causa daño a los varones como causa mucho daño a las mujeres. Entonces está allí justicia, paz, que requiere de justicia, y igualdad de derechos para hombres y mujeres.
un enfoque integral. La perspectiva de justicia estaba muy presente también ya en el trasfondo de la teología feminista cuando nace en 1970. Igual, es una liberación integral, inspirado por la teología de la liberación, pero ahora preguntándose, ¿y cuáles son los elementos que no permitan que las mujeres en sus contextos sociales, culturales, de orientaciones sexuales y de género, puedan hablar con libertad, puedan ser mujer como cada uno desde su vocación lo siente desde adentro, lo desea ser? Y había mujeres pioneras que creo que es importante recordar, han tenido que tener mucha fuerza interior para no abandonar el camino. No había mujeres que estudiaron teología y yo pude leer las biografías de algunas de las primeras mujeres pioneras y creo que nos dejan este legado de que se necesita el apoyo mutuo para no desanimarse y decir que se va a cambiar en esta iglesia no es cambiable. Se ayudaron mutuamente y abrieron campo para que mujeres sean reconocidas como teólogas. Desarrollaron entonces como mujeres muy capacitadas en teología una nueva hermenéutica teológica. Cuando hablamos de una hermenéutica nos puede servir la imagen de las llaves. Llaves abren una puerta. Entonces, estas mujeres desarrollaron llaves que abrieron puertas que estaban cerradas, puertas para ver cuánto han aportado en la historia de la iglesia, en la historia de nuestra fe, mujeres. Entonces, trabajaron para hacer memoria. Ahí es como un paradigmático el libro de Elisabeth Schüssler-Fiorenza con el título En memoria de ella. Hace referencia al Evangelio cuando Jesús dice frente a los varones de ella, de esta mujer, que tan generosamente se acerca a él y con el aceite lava sus pies y es criticada por los varones por despilfarro, pero ella vive el desborde del amor, el amor que se da sin calcular y Jesús dice, de ella se van a recordar. Entonces, en memoria, dice Elisabeth Schüssler-Fiorenza, de tantas mujeres no presentes muchas veces en la historia de nuestra iglesia, que a plenitud han vivido la fe, que han prácticamente reconocido cuál es el núcleo del Evangelio. Lo han hecho en el tiempo pasado y lo hacen hoy. Pero la teología feminista quiere como que se liberen los espacios para que estas mujeres hoy en día sí sean recordadas, reconocidas, que tengan voz, que se rompa el silencio, que se haga visible a estas mujeres, con rostro, con biografía. Tanto en la Biblia, hay un trabajo ya hecho, todavía en camino, pero mucho avanzado, de recordar, reconocer el aporte de las mujeres en la historia de la fe y de las primeras comunidades. También cuando empieza a romperse esta tradición buena de ser comunidades cristianas mucho más inclusivas. ¿Y por qué? El aporte grande de mujeres a una espiritualidad cristiana desarrollada en diversos contextos hasta hoy en día. Y también mujeres que muchas veces a las escondidas han tenido que elaborar al inicio sus aportes teológicos, pero están. Y la teología feminista también hace ver para poder ser plenamente una iglesia de Jesucristo en el Espíritu de Jesús, es necesario, es un deber desde la fe cristiana, abrir espacios para una mucho mayor participación de mujeres en la iglesia, en la pastoral, en la teología, en el campo espiritual, por todo lo que mujeres pueden aportar. Una pionera en Latinoamérica es Ivonne Guevara. Y Ivonne Guevara también nos ha hecho ver que es importante abrirnos entre hombres y mujeres en la iglesia a diversas imágenes de Dios, que no solo reflejen lo masculino, recordando que Dios ni es hombre ni es mujer, y cuando tengamos una mayor riqueza de imágenes de Dios, también mayor acceso tenemos al gran misterio que Dios es en su amor, que es un Dios como nos recuerda la imagen de la Trinidad,
un Dios en relaciones ricas, que permiten diversidad de expresión. La teología feminista, eso también hay que decir, frente a críticas que hasta hoy en día se mantienen y hasta hoy en día lamentablemente en Latinoamérica no es fácil hablar libremente de una teología feminista, porque se interpreta fácilmente como en contra de los varones, en contra de la jerarquía. La teología feminista desde su nacimiento ha querido ser una teología que se ubica en el camino abierto por Jesús, liberar a las personas, empezando con las mujeres, pero invitando también a los varones a entrar en este movimiento, de lo que nos oprime, de lo que no nos permite vivir plenamente con la dignidad que Dios nos ha dado, como hombres y mujeres, siendo imágenes de Dios y siendo llamadas a ser hermanos y hermanas en la fe. Entonces, de eso se trata. Es una liberación hacia una vivencia más auténtica del evangelio mismo, que sea buena noticia, no solo para varones, sino también para mujeres. Y se critica por ello y se exige el cambio de estructuras, lo que llaman kyriales. Kyriales viene de Kyrios en griego, que es el Señor Todopoderoso. Entonces, esto se mantiene hasta hoy en día. La solicitud de esta teología, revisemos cómo entendemos el poder. Y hoy en día, también desde la CLAR y de otros espacios donde participan y trabajan juntos, teólogas religiosas, laicas, junto con hombres teólogos, muy abiertos a ello, se busca transformar una comprensión de poder como dominio sobre, que también siempre tiene que ver con el elemento de subyugación, a un poder de empoderamiento, como se dijo, que posibilita nuevas posibilidades, es creativo y que genera espacios nuevos. Vamos a volver sobre ello cuando vimos también la Asamblea Eclesial en América Latina y el Caribe y lo que se aportó allí. Y rompea también el patriarcado y androcentrismo. Con patriarcado, claro, recordamos que en muchas culturas la figura paterna era la figura todopoderosa. A veces se critica a la teología feminista como diciendo, quieren deshacer la imagen del padre, pero hoy en día somos muchas veces también sociedades, se dice en Latinoamérica, sin padre, hay que valorar la imagen del padre. De eso se trata, pero se trata de preguntar cómo un padre puede ser dignamente, humanamente padre, sin ser patriarca. Ahí hay una diferencia y consiste en cómo se entiende y se ejerce el poder. Hay también una crítica desde la teología feminista diciendo esta manera androcéntrica, centrado en el varón, como expresión en la religiosidad, como el varón estuviera representando más quién es Dios y sería más capaz de vivir una espiritualidad, de desarrollar una teología, era un pensamiento muy presente y en parte todavía se encuentra hasta hoy en día en Latinoamérica, en nuestra iglesia. Es ahora dar el paso en decir, esto aliena a mujeres de la experiencia de Dios, de la experiencia de fe. Tiende a que mujeres devalúen lo que es su propia vivencia, experiencia de Dios y el valor que tiene compartirla con los demás y las demás. Entonces, es un servicio a que mujeres recuperen voz y visibilidad por el bien del anuncio del Evangelio en su integralidad. Y también se resalta, importante es que mujeres comuniquen sus experiencias, las positivas, como se puede vivir también en relación con varones muy abiertos a ello, mucho más una comunidad de discípulas y discípulos de Jesús en condiciones de igualdad, pero también cuáles son las experiencias dolorosas que indican lo que tiene que ser superado en nuestra iglesia. Maya Wilms, una de las teólogas pioneras también, dijo, esto es un ejercicio que hay que hacer continuamente para vivir con esta plena conciencia cómo nos ubicamos en esta iglesia, que nos ayuda a crecer como mujeres creyentes reconocidas en su dignidad y cuáles son obstáculos, que son impedimentos para poder vivirlo plenamente, que duele y es una injusticia en medio de nuestra iglesia. Y desde el inicio era muy importante también el movimiento internacional
y hoy en día con mayor razón todavía en un mundo globalizado, pronto las inspiraciones de una teología feminista llegaron a América Latina, África y Asia, donde mujeres desde sus contextos la tradujeron para que sea buena noticia en sus contextos correspondientes y aporte a la liberación de las mujeres creyentes y a cambios necesarios en la Iglesia. Y en los últimos años, hay que decir, hay una acentuación en la teología feminista de categoría de género, que es otra categoría que muchas veces ha sido y todavía sigue siendo criticada, interpelada. Yo creo que ahí es importante que ayudemos también desde la vida religiosa a aclarar. Es una categoría desde las ciencias sociológicas, sociales, y que quiere sensibilizarnos de que cómo entendemos el ser mujer, el ser varón, cómo entendemos la diversidad social, sexual y qué valoraciones se vinculan con ello. Eso no es dado por la biología. Para la biología, la categoría biológica se usa sexo. Género siempre tiene que ver con construcciones en la sociedad. Y entonces, la teología feminista nos ayuda a sensibilizarnos cuáles son estereotipos, cuáles son tipologías que se han desarrollado muchas veces sin incluir a las mujeres, ¿ya? Sino de manera muy esencialista. Por ejemplo, ser mujer significa no contradecir al varón, ser suave, no trabajar con pasión por algo, no incomodar al pensamiento masculino y las posturas de los varones. Son actitudes y estereotipos que todavía en nuestra iglesia, en Latinoamérica, se encuentran hasta hoy en día. Entonces, requiere de agudeza en el análisis y requiere de valentía, de decir, yo no me identifico con estos estereotipos y estas tipologías. Ser mujer se puede y se es de múltiples maneras y se requiere respeto y libertad para que esto sea también acogido en nuestra iglesia. Y que las voces de las mujeres, como desean expresar su sentirse parte de esta iglesia o donde les duele algo, tengan la libertad plena para hacerlo y que sea escuchado como una voz válida, voces válidas en medio de nuestra iglesia. Estamos en camino para que esto pueda suceder más y más. Aquí hay una cosa pequeña pero significativa de notar. El Papa Francisco solicitó a la Comisión Pontificia para América Latina en 2018 que realice una jornada de reflexión sobre la presencia de mujeres en la sociedad y en la iglesia. Y es bien interesante cuando uno lee el documento, se reconoce explícitamente de parte de la iglesia que hay una invisibilización de las mujeres en las sociedades de Latinoamérica, pero también en la iglesia, y que eso tiene que cambiar. Se reconoce que en América Latina está presente el clericalismo y que esto causa daño a hombres y mujeres, y laicos, laicas y sacerdotes, y que también se reconoce una exclusión de mujeres de espacios de liderazgo, de participación más plena en la iglesia, a los cuales fácilmente podrían acceder, que ni requieren la ordenación sacerdotal. Y entonces ahí hay una propuesta de un sínodo sobre la cuestión de mujeres en la misión y pastoral de la iglesia. Ahora no quiere avanzar, se estancó. Se estancó, Patricia, no sé si tú no me avanza aquí. No, yo no lo puedo hacer. A ver, ahora. Creo que tienes que salir. Pero Sí, nosotros ahora vemos todo muy grande. Creo que tienes que salir del compartir la pantalla. Para sí. que tú lo sepas, te faltan más o menos 3 minutos. Sí. A ver si... Ahora puedes entender, puedes Sí, intentar, sí. Muy bien. Ahora, desde allí,
eso es el camino para llegar a la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, donde la escucha, un proceso de escucha intensa, participó más de 70.000 personas, hombres y mujeres de diversos contextos sociales, culturales y de diversas edades. La escucha atenta y mutua fue un elemento muy importante y fue un acto de solidaridad también, y creo que es desde la teología feminista también, que se recalca que nos escuchemos mutuamente como mujeres en nuestras diversas experiencias. Es muy importante para la solidaridad entre nosotras, pero también tiene un efecto muy transformador, porque me llega al corazón lo que aporta la otra persona, no me deja indiferente. Y lo que ha sido muy fuerte en el proceso de escucha es un nuevo lugar para la mujer en la iglesia y en la sociedad. Esto hombres y mujeres aportaron con una fuerza como no la hemos tenido antes en la iglesia de Latinoamérica. Y aquí no me permite, algo se ha trabado, no me permite, solo lo puedo hacer. No te preocupes, está bien porque podemos leerlo. Creo que hoy no tenemos suerte con la Power. Sí. Comparto la pantalla si quieres. Ahora funciona. Vamos a ver. Tengo que salir yo, ¿no? Sí, pero creo que también tienes que cerrar tu reflexión. Entonces, no sí, sé si me puedes permitir, justo las dos. Lo que por un lado se pide con mucha fuerza es que sea una iglesia que incluya a las mujeres, que reconozca el aporte de las mujeres. Se reclama también que mujeres que son quienes llevan adelante en Latinoamérica muchas comunidades y parroquias sean más incluidas en los liderazgos, en el discernimiento, en las decisiones que se toman. En lo que cuando se refieren a lo que duele, dicen, nos duele la exclusión, la discriminación y las inequidades. Nos duele un machismo muchas veces encubierto en la sociedad que se repercute también en la iglesia y se critica y se dice que algunas autoridades, en no pocos casos, son conservadoras, machistas y clericalistas. Son citas literales de la síntesis de las narrativas. Y que el acceso, dificultan así el acceso de las mujeres a roles de liderazgo o dirección en una iglesia todavía dominada por varones, cuando ellas son la gran mayoría del pueblo de Dios, de las misioneras y de las religiosas. Y también se dice, si la iglesia margina al laicado en general, y hay un fuerte reclamo en los aportes y en la misma asamblea de que esto cambie, que salgamos del clericalismo entre todos y todas, aún más la iglesia margina a la mujer y eso se dijo no debe seguir así. Y se dijo históricamente, la voz de las religiosas a veces ha sido ignorada, minimizada, ha sido sin el debido reconocimiento y apoyo al fuerte trabajo catequético, educativo y evangelizador que han realizado a lo largo de siglos. Y se recuerda de que en muchos espacios eclesiales sigue todavía presente una teología patriarcal que no es liberadora, que no considera el pensamiento de la mujer y no se ha adaptado a la nueva realidad. Y se critica también y se dice duele que no se abre seriamente a la reflexión sobre la posibilidad de recepción de ministerios ordenados a las mujeres cuando la iglesia está poblada mayoritariamente por mujeres. Con ello quiero concluir y decir, como nunca antes, en este momento hay un fuerte grito desde las personas que han participado tanto en el proceso de escucha como en los espacios de discernimiento en conjunto digitalmente. Más de alrededor de 1.000 personas lo hicieron en la asamblea eclesial, que hay una necesidad de una profunda conversión pastoral para salir del clericalismo, para entender el poder en la iglesia de otro modo,
para fomentar una mayor participación y liderazgo de las mujeres con las capacidades que mujeres tienen también a ejecutar liderazgo de otro modo y a proponer diferentes maneras de liderar y de entender el gobierno. Y se recalca que esto es como seguir a Jesús, vivirlo en el espíritu de Jesús. Todos, es el lema, todos somos discípulos, discípulas, misioneras y misioneros en camino. Y se considera que este momento, por lo menos visto desde Latinoamérica, es un kairos para la Iglesia, porque nuestro caminar aquí va junto con el caminar a nivel de Iglesia Universal hacia el sínodo sobre la sinodalidad en 2023, y donde queda claro, solo podemos ser una iglesia auténticamente sinodal si superamos el clericalismo y si superamos la marginalización, la exclusión de mujeres y damos pasos para que entre todos y todas reconozcamos nuestra dignidad de bautizados y bautizadas que tienen el don del Espíritu. Muchas gracias. Gracias a ti, Birgitte. Este es un poco el límite del Zoom, que no podemos expresar con el cuerpo nuestra satisfacción para escuchar a ti, a Ricardo y a Ima, pero veo las caras que la gente está. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, y escuchándote me doy cuenta que para hacer esta conversión pastoral de lo que tú dices, de lo que tú hablas, necesitamos mucho trabajo. A partir de nosotras las mujeres. Y creo que encuentros como estos de verdad nos ayuda a empoderarnos las una a las otras, porque solas no podemos hacer nada. Somos más frágiles. Bueno, muchas gracias, y después te pido que pueda comentar un poco esto del poliedro, que es un poco una imagen que nos gusta mucho ahora porque no tenemos tiempo, pero después, cuando les dejo la palabra, al final estamos un poco con retraso, ¿no? Entonces, no sé si podemos pensar que vamos a terminar 10 minutos después de las 3. Yo se lo digo para que se arreglen un momento, si necesitan ir a tomar un poco de agua porque ahora es un momento importante, es el momento, ahora le vamos a dejar 2 minutos. Yo voy a poner una musiquita para ayudarnos, porque también para hacer comentarios, para hacer preguntas, necesitamos quedarnos un momento y escuchar lo que brota desde nuestro interior, nuestra mente. En el mientras, yo voy a abrir ahora el chat, porque tienen 2 opciones para compartir. Pueden compartir comentarios o preguntas en el chat, o bien le vamos a dar la palabra después. Vamos a abrir los micrófonos y tenemos espacio para 2, 3 personas que pueden compartir un poco, brevemente, o una pregunta o un comentario. Para hablar directamente tiene que utilizar las herramientas que están abajo, que se llama reacciones. Y hay una manita así. Muy bien. León ya lo ha utilizado. Muy bien. Perfecto. Y esto nos ayuda para dar la palabra. Pero ahora vamos a tener en todo caso 2 minutos, también en respecto de nuestras hermanas que están trabajando como intérpretes, porque es un trabajo muy complicado. Entonces las agradecemos a las 3 y vamos a tener 2 minutos de silencio.
Bueno, creo que ha sido un encuentro muy rico. Tenemos ya agradecimiento en el chat y comentarios también. Me da mucha alegría ver comunidades enteras que se han juntado para seguir este encuentro. Creo que entonces somos mucho más de 160 personas. Qué alegría esto, ¿no? Bueno, hay comentarios en japonés que nos agradecería mucho leer. Si Mitsue puede traducirlo en español, porque a esto no llegamos. Bueno, si hay alguien que quiere comentar, podemos dejar la palabra y luego vamos también a leer algo en la chat. Yo invito a Ricardo, a Inma y a Birgit de leer ya el chat, porque si después quieren comentar algo, pero ahora tenemos la posibilidad para quien quiere utilizar las herramientas que tenemos abajo de las reacciones y si quieren tomar la palabra en vivo. O si no saben utilizar la manita, pueden escribirlo en la chat. Yo voy a abrir los micrófonos, así pueden abrirlos ustedes. Noeli Vedruna América, eres la bienvenida, tienes que abrir tu micrófono si quieres hablar. Sí, muchas gracias. Decir una reacción breve que me quedo con mucha alegría, porque hay mucha coincidencia entre lo que comentó Ricardo, los datos, ¿no?, de nuestra encuesta, del sondeo, con lo que nos presentó Birgit, que coincide mucho. Yo veo que está muy así en conexión, en sintonía. Es más o menos la realidad que hemos expresado, es lo que la iglesia está ahí preguntando, moviéndose, lo que como mujeres estamos pues tratando de abrir caminos. Y también la conclusión de Ima Eibe con la mujer cananea, creo que es para nosotras el reto de futuro. Como ella, tenemos que acercarnos con humildad, pidiendo, muchas veces hay que pedir, para poder entablar el diálogo, abrir caminos de diálogo con la iglesia, con la jerarquía, sobre todo porque iglesia, pueblo de Dios, ahí estamos y tenemos, creo que muchos caminos de diálogo, pero nos falta abrir caminos con la jerarquía y sobre todo más con los obispos, con los cardenales, que a veces con los sacerdotes más nos peleamos, pero también logramos bastantes espacios de diálogos. Y a veces también creo que como reto de futuro, ejemplo de la cananea, no desanimarnos cuando recibimos malas respuestas, sino seguir avanzando en la reflexión, avanzando en el proceso. Me quedo muy contenta y muy agradecida por esta posibilidad de reflexión. Gracias, Noeli. Creo que es Laicado Vedruna León. Hola, ¿oís bien, por favor? Muy bien. Gracias. Mirad, 3 cositas os queríamos decir y una nos parece importante, empezamos por ella. Sabéis que existe en la página web del Vaticano la posibilidad de escribir un correo con sugerencias. Pues desde aquí hemos enviado un correo de algo que nos parece importantísimo y que no han contemplado en la recogida de respuestas del sínodo, que es qué número de participantes hay y cuáles son hombres y cuáles son mujeres. La primera respuesta no os la voy a leer porque ha sido terrible. Además la ha contestado solo una persona, con lo cual hemos contestado de nuevo diciéndoles que la tengan en cuenta, que lo hablen en el grupo que es el que se encarga del secretariado y que nos parece, bueno, dimos un montón de argumentos en función de lo que significa eso de cara a la estadística, el vaciado y la interpretación de todos los datos y que además es algo muy fácil de aportar. Otra puntualización es que siempre decimos que nos den mayor participación y mayor de todo. Yo particularmente pienso que no tenemos que pedir mayor, tenemos que pedir todo ya.
pedir el 100% ya en todo. Porque, como decía Inma, si no se nos cae la gente por el camino, no lo dice con esas palabras, pero más o menos no es mensaje aceptable desde la juventud. Hay quien interpreta que pedirlo así es falta de humildad, pero es todo lo contrario. Queremos participar con nuestro cuerpo entero, con nuestro saber entero, con todo lo que somos al 100%. No es pedir para ser protagonistas, es pedir para querer servir, porque es la manera en la que entendemos ser miembros de la Iglesia. Y luego, por último, es que si no hay igualdad real y absoluta entre mujeres y hombres en la Iglesia, igual que en los demás aspectos de la vida, nos pueden sacar un documento maravilloso sinodal, nos pueden decir que se cambian las estructuras, nos pueden decir mil milongas, pero al final eso va a ser una gran mentira. Entonces, pues os pedimos, por favor, que de alguna manera, si queréis participar, escribir a la Secretaría del Vaticano para pedir eso, y luego que no seamos, no nos quedemos poquito, ay, que sí, es lo que nos han enseñado, ¿no? A decir, ay, qué poquita cosa somos, queremos un poquito más. Y mientras tanto, pues nos morimos y la siguiente generación no está educada para ello, etcétera, etcétera. O sea, pedir al 100%, que ya se encargará el patriarcado y ellos de quitarnos su parte. Y eso es todo. Gracias. Gracias a ti. Te pido si puedes poner en la chat este correo, la dirección de que hablas, porque a lo mejor no lo encontramos con tan facilidad. Muchas gracias. Siguen los comentarios de agradecimiento. No sé si hay otra persona que quiere compartir directamente. Quiere comentar algo en voz. Gertrude. Muchas gracias. Que me ha gustado mucho este tiempo. Ya hemos ido mucho tiempo trabajando con este tema. Bueno, ya tenemos una inquietud como mujeres de participar en nuestra iglesia, desde nuestra vivida, parroquia, diócesis y todo. Entonces, escuchando hoy otra vez, es una inquietud que necesitamos que formarnos, participamos activamente en este camino de conversión para romper el silencio que tenemos para esta iglesia que hoy que nos llama cada vez más de nuestra participación. Es verdad que decimos que a veces no tenemos la voz, no tenemos capacidad de tomar decisiones, porque los hombres ya tienen la palabra. Pero hoy me doy mucho cuenta que necesitamos de trabajar a dar nuestra participación. Sí, ella está hablando en español. Nuestra responsabilidad por este camino. Bueno, con esto que tenemos hoy, muchas gracias, que seguimos el camino con mucha fuerza y mucha participación, con deseamos con la participativa de todas. Digo que es trabajo que hoy estábamos haciendo aquí desde el Congo, con el sínodo que nos ha pedido. Ahora tenemos trabajo en todas las parroquias, a trabajar con muchas preguntas, cómo ver cómo la mujer podrá participar a este sínodo, hacer participar todo el mundo a este trabajo, este participante. Entonces, muchas gracias por esta colaboración de hoy. Os agradezco graciosamente. Gracias. Gracias a ti. El problema es que has hablado en el canal francés, entonces creo que no se ha podido realizar la traducción en francés. Pero bueno, hemos aprendido algo también de lo técnico que siempre aprendemos. Bueno, creo que tenemos que cerrar este círculo de hoy, pero que vamos siguiendo, trabajando, reflexionando y actuando. Y creo que ya ve en el chat hay varios comentarios, también una pregunta para Birgit. Creo que puedo interpretar un poco la sensación de todas. Pido a las técnicas que me pongan las tres panelistas juntas conmigo ahora aquí. Interpretar un poco lo que estamos sintiendo es que hay mucha
mucho camino hecho, pero también tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, lo que les pido ahora a los tres es que nos ayuden un poco a dar 2 pistas para el futuro. Entonces, empezamos por Ricardo. Se me pone en evidencia, gracias a Ricardo y también a Birgit, que la recuperamos. Les digo que vamos también a grabar el chat, entonces esto no vamos a perder nada de lo que hemos compartido. Y entonces, 2 pistas para el futuro, para que encontramos de verdad una postura diferente de las mujeres en la iglesia. Ricardo. Pues yo destacaría 2. Una, reflexión. Hablamos mucho de ideologías de fuera, ¿no? Y ideologías malas, negativas, pero hay una ideología patriarcal, que es la verdadera ideología de género, que está incrustada en todos los ámbitos de la sociedad y también dentro de las comunidades cristianas, y no reflexionamos sobre ella. Lo asumimos con naturalidad, porque es nuestra cotidianidad, es lo normal, el día a día. Tomar conciencia de esa realidad. Y segundo, yo diría actuar. Si los problemas están en las parroquias y la solución está en la sinodalidad, pues empezar a vivir más esa sinodalidad e intentar trasladarla a esos ámbitos en los que vivimos, ¿no? Esa misma sinodalidad. Es decir, hacer realidad el sueño de lo que queremos que sea la Iglesia, pues empezar nosotras, ¿no?, a hacer realidad ese sueño en nuestro día a día con nuestras acciones. Gracias, Ricardo. Me hace mucha gracia escuchar decirte nosotras. Me encanta esta cosa. Gracias. Inma. Vale, ¿se me oye así mejor? Ay, perfectamente, gracias a Dios. Qué pena. Bueno, pues yo lo he compartido antes, pero para subrayar, la primera es continuar juntas haciendo camino, o sea, que no sea un tema que digamos, esto está así y ya está, ¿no? Sino que hagamos diálogo y sobre todo que potenciemos la creatividad que ya tenemos, porque tenemos muchos espacios en los que tenemos acceso, decíamos antes, ¿no? La catequesis, el servicio, grupos de reflexión, grupos de fe, pues aprovechémoslos, ¿no? Que no nos quedemos quietas. Y el segundo que quiero subrayar es la formación, el que estemos abiertas. Birgit nos ha ofrecido muchísimas posibilidades, ¿no? Pues que leamos, que profundicemos y que estudiemos para sentirnos también más empoderadas. Muchas gracias, Inma. También el lenguaje es muy importante, ¿no? Utilizar algunas palabras. Birgit, la última, pero no la última. Sí, había una pregunta que quiero contestar brevemente. La pregunta, ¿y cómo se hace el seguimiento después de la asamblea? ¿Cómo se asegura que esto no quede solo en papel? Bueno, hay de parte del CELAM, habrá una comisión compuesta por hombres y mujeres, están en camino de componerla, que recoja todos los aportes y sí, haga una reflexión a fondo y la devuelva a las comunidades con los insumos para que no se pierda y también la fundamentación, la riqueza de las reflexiones aportadas. Y también habrá invitación del CELAM por regiones geográficas, reuniones con las iglesias, por ejemplo, de Surandino, a la zona a la cual pertenecemos del Perú, para compartir cuáles han sido las inspiraciones y cuáles son ahora primeros pasos para la implementación, para hacerlo coordinadamente. Y también hay comisiones en cada iglesia nacional, también la hay en el Perú, por ejemplo, que está invitada a impulsar ahora la implementación, trabajando con comunidades, con parroquias, con las diócesis, prelaturas y vicariatos. Entonces va a venir ahora un tiempo, es un compromiso muy firme de realmente querer ponerlo en práctica paso a paso. Eso, ahí me abre la puerta para mi reflexión final. Sigo el camino de Ricardo y de Inma. Yo creo que por un lado nos vamos a necesitar en
solidaridad, en reflexión compartida, pero también en aliento, en darnos fuerza para no desanimarnos como mujeres, porque eso ya fue también claro en ciertos momentos de la misma asamblea eclesial. Decirlo es una cosa, cuando hay que vivirlo y cuando también los varones, sobre todo clérigos y obispos, sienten que esto va en serio, uno a veces ya hace la experiencia dolorosa, incluso los bien intencionados inconscientemente actúan todavía desde un sistema muy clerical, jerárquico, donde está claro quién tiene el poder, porque están asentados. Entonces yo creo que por un lado hay que asumir, va a ser un proceso, no va a cambiar de la noche a la mañana, son cambios de mentalidades, son cambios profundos de mentalidad que necesitamos, y ahí necesitamos acompañarnos mutuamente. Creo yo, también seguir formándonos, como dijo Ima, yo creo que también acogiendo aportes de mujeres teólogas, mujeres que escriben sobre la espiritualidad, siendo mujeres, que nos dicen, valorar, compartir y ayudar en transmitirlo a la gente en nuestras comunidades, organizaciones eclesiales, en los ámbitos donde estamos. Ayudar a ser fermento, que esta nueva manera de vivir la fe, de expresarnos sobre nuestra experiencia de Dios, de rezar, los lenguajes inclusivos, que esto se haga más costumbre. Ahí cada uno, cada una tenemos un rol muy importante. Ser fermento en ello y apoyar a que seamos una iglesia más poliédrica. El poliedro para mí es un símbolo muy querido, el Papa Francisco lo propuso, porque hay mucha diversidad en las diferentes partes que conforman el poliedro, pero no hay jerarquía. No es una parte más importante que la otra, es la relación circular, es el aprecio por ser diverso y aprender a enriquecernos mutuamente y hacerlo con gusto. Yo creo que es también esta vida colorida como Dios la desea, experimentarla y defenderla en nuestra iglesia. Y bueno, respecto a lo último, yo creo que sí, Ima lo dijo, yo lo vivo también en relación con mis estudiantes y lo viví fuertemente en la asamblea eclesial. Hay un compromiso hacia la gente joven, hombres y mujeres. Han hablado fuertemente sus portavoces en la asamblea eclesial en México, pidiendo que demos los pasos a una iglesia que dé espacio a las personas jóvenes, hombres y mujeres que quieren cambios a fondo. Y yo creo que también jugamos nuestro futuro como iglesia, porque me parece no es solo en mi país de origen, en Alemania, es en muchos espacios. Es definitivamente, por ejemplo, en el Perú, que personas jóvenes, mujeres, pero también ya muchos hombres jóvenes, con mayor acceso a una educación que les ayuda a reflexionar críticamente, no están dispuestos a aceptar más relaciones de dominio jerarquizadas, clericales, y también para ellos no es nada convincente por qué una mujer no puede ser diácona cuando se siente llamada a ello, por qué una mujer no puede ser sacerdote, sacerdotisa, porque dicen, sino de qué Dios nos habla. Si Dios prefiere al varón y solo quiere ser representado por el varón, ¿de qué Dios hablamos? En este Dios nosotros no queremos creer. Y con eso quiero concluir. Algo muy similar me dijo Cardenal Hollerich, que de Luxemburgo, que participó como representante de la Iglesia en Europa y relator del sínodo en 2023, me dijo, yo experimento esto también con jóvenes hombres y mujeres. Bonnie, please change the channel. Porque me dicen, en este Dios nosotros no podemos creer. O cambia algo o nosotros vamos a buscar otros caminos para vivir nuestra fe. Bueno, creo que podemos expresar por lo menos físicamente lo que podemos. Un abrazo virtual a los tres que han compartido con nosotras y también a todos y a todas que han participado. Yo creo que podemos dejarnos, antes de escuchar la música, así
que soñemos juntas y juntos con esto del poliedro, en todos lugares, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Y luego, ánimo. Un comentario decía, ánimo mujeres. Es verdad que tenemos mucho camino, pero es verdad que mucho hemos hecho. Y las que vinieron antes de nosotras. Y la joven que va a agradecer nuestro trabajo por encuentros y diálogos como lo de hoy. Entonces agradecemos también todo el equipo técnico que ha ayudado muchísimo. Sin el equipo técnico y las intérpretes no podíamos hacer nada. Mientras que Josephine se organiza con el video, yo me gustaría dar la palabra a María Inés, si quiere decir 2 palabras simplemente de cómo te sientes en este momento, digamos, ¿sí? Sí, pues estaba deseosa de decir algo porque me parecía muy mal callarme, ¿no? Quiero agradecer profundamente este trabajo que se ha realizado. Yo siento que estamos en un momento donde nuestra congregación, pues hemos entrado, nuestra familia Vedruna, hemos entrado en ahondar un poco este tema y precisamente nos estamos encontrando con la profundidad del tema y con este fenómeno que en la Iglesia Universal se está dando de, a través del sínodo también, entrar en lo que es el tema de la mujer en la sociedad y sobre todo en nuestra Iglesia, por lo que nos atañe más directamente. Y me alegro muchísimo de toda la reflexión que estamos haciendo. Creo que desde la interpretación de los datos también comprendemos mejor nuestro momento como familia Vedruna, pero nos sentimos muy vinculadas a lo que en la Iglesia Universal se está viviendo. Por tanto, esto también yo creo que nos da mucha fuerza, mucho ánimo y mucho compromiso para no cejar en esto, sino continuar en este momento en el que todas y todos pues somos necesarios en este camino que tenemos que ir iluminándonos mutuamente y también forzando un poco para que se tomen las decisiones que vayan en esta línea que ahora decíais, ¿no? Esto no es cosa solo de las mujeres, esto no es cosa solo de la Iglesia, es que tiene que ver con la misión de la Iglesia y con nuestra credibilidad para el mundo de hoy. Nos jugamos mucho y yo creo que nos tenemos que animar todas a ahondar en estos temas, a comprometernos cada uno en el lugar y en los espacios en los que podemos hacerlo. Y bueno, pues esperar la próxima cita que seguramente tendremos no muy tarde para seguir pues viendo pues en este poliedro pues nuevas caras también, ¿no? En las que tenemos que ir entrando poco a poco. Muchas gracias a Brigitte, a Irma, a Ricardo y a todas las personas participantes y especialmente a todas las que habéis colaborado desde el inicio en la preparación y en el equipo coordinador de todo el tema de la comunicación. Muchas gracias. Merci. Thank you. Gracias, María Inés. Entonces, es el tiempo, es el kairos, es la hora. Entonces, ponemos en la mano. Adelaida. Yo simplemente, nada, repetir, porque ya se ha repetido mucho, agradeceros a todos panelistas, a ti, Patricia, como ha llevado el coloquio, y al equipo técnico y a los participantes, porque ellos dan vida al coloquio y sin ellos pues se queda como un poco desconectado. Y yo también quiero dar gracias a Inkaren, que ha querido regalarnos este videoclip para este momento precisamente y especialmente, y que nos conecta con el punto de partida de este tema, el CGA, que surgió en el CGA, ¿no? Y con el queremos, es el canto de Fieles y Unidas en videoclip, y ahora podemos verlo y escucharlo. Y ya simplemente con él cerrar este coloquio. Espero que hayamos disfrutado mucho todos los participantes, los que hemos estado presentes, y que nos vayamos con alguna pregunta y algún interrogante,
sobre esta forma de hacer presencia o estar presentes en la Iglesia y en la sociedad y en nuestro lugar concreto. Pues muchas gracias a todos y a todas. Hasta otro momento. Con la mirada fija en ti, contemplando tus acciones, aprendiendo de ti a ser pan, bálsamo y luz. Nos haces servidoras a tu modo, puerta abierta al consuelo, dignidad. Fieles y unidas, permaneciendo ante la cruz, abrazando heridas, ungiendo cuerpos, besando llagas, amando sin límites, siguiendo y sirviendo al Señor, sembrando semillas de iglesia, pueblo de Dios. Con los oídos prestos a tu voz, escuchando tus palabras, aprendiendo de ti a ser canto de libertad. Nos haces obedientes a tu modo, testigos de tu reino, fuente de paz. Fieles y unidas, permaneciendo ante la cruz, abrazando heridas, ungiendo cuerpos, besando llagas, amando sin límites, sirviendo y sirviendo al Señor, sembrando semillas de iglesia, pueblo de Dios. Con el corazón centrado en ti, acogiendo tu mirada, aprendiendo de ti a amar hasta el final. Nos haces hermanas e hijas a tu modo, dispuestas a crear familia universal. Fieles y unidas, permaneciendo ante la cruz, abrazando heridas, ungiendo cuerpos, besando llagas, amando sin límites, siguiendo y sirviendo al Señor, sembrando semillas de iglesia. Fieles y unidas, permaneciendo ante la cruz, abrazando heridas, ungiendo cuerpos, besando llagas, amando sin límites.